La producción de este célebre reality está pervirtiendo el juego sin el menor reparo, interviniendo activamente en las elecciones semanales, para asegurarse de que únicamente sus concursantes predilectos permanezcan en la competencia y con ello, construir el argumento más potente y llamativo. Porque la evidencia irrefutable que ha llegado a nuestras manos desvela un comportamiento meticulosamente orquestado, una estrategia ruin que transforma cada elección popular, supuestamente basada en la voluntad del público, en una burda farsa, relegando a los participantes a la categoría de simples peones en un escenario ya tramado, donde la claridad es una quimera y la equidad ha sido completamente vanida. Nos han sometido a un engaño colectivo, haciéndonos creer que el futuro de quienes habitan esa casa dependía de nuestra soberanía, cuando la cruda verdad es un mecanismo tortuoso, meticulosamente diseñado para guiar cada giro argumental, cada confrontación, cada instante de pesar y cada momento de alegría dentro de ese microcosmos televisivo. Todo esto, con el único fin de garantizar que los perfiles más lucrativos para la cadena, y no los genuinamente estimados por la audiencia, sigan adelante en esta lucha despiadada. Este complot arquitectado, con tal astucia, ha cobrado fuerza de manera alarmante en las semanas recientes, y justo hoy, miércoles 4 de marzo, seremos testigos, una vez más, de un episodio adicional de esta vulgar pantomima televisiva, donde las directrices mutan a conveniencia de los creadores, las coaliciones se fracturan bajo presiones veladas y la hidalguía de la contienda es un concepto que solo subsiste en la esfera imaginativa del televidente. Este espectáculo está comprometido desde su raíz, y es impostergable que el planeta entero conozca esta descarada verdad. La excusa oficial para esta alteración abusiva en los calendarios de votación, que fueron inexplicablemente movidos a los miércoles y extendidos hasta el domingo, se basa en la pretensión de generar más contenido. Sin embargo, esta es una pantalla de humo, una artimaña falaz para velar la verdadera intencionalidad de la producción. Someter a los concursantes a un régimen de tortura psicológica sostenida e inescrupulosa. Imaginen la agonía. La zozobra indescriptible que deben experimentar al saber que, desde el instante mismo del miércoles, su permanencia en el programa pende de un hilo, expuestos a la crueldad selectiva de una audiencia que, pese a sus esfuerzos, no posee la potestad final, y a una producción que moverá los hilos con una sangre fría estremecedora. Este ambiente de terror y perpetua inestabilidad es el caldo de cultivo idóneo para la aparición de rencillas, de llantos forzados, de enfrentamientos que, y de otra forma, jamás habrían aflorado. No se trata de ofrecer una propuesta televisiva superior. Se trata, en esencia, de exprimir hasta la última gota de dramatismo, de explotar la vulnerabilidad humana de estas personalidades públicas, manteniéndolos al borde de un abismo emocional durante jornadas enteras, instándolos a interpretar un papel, a exacerbar sus reacciones, a incurrir en falsezas, para evitar ser los siguientes en ser desterrados. La esencia misma de la competencia ha sido desvirtuada, reduciéndola a un mero laboratorio de control social donde la autonomía individual de los participantes es una quimera efímera. ¿Realmente creemos que esto es un enfrentamiento honesto? ¿O somos nosotros mismos cómplices pasivos de una manipulación tan descarada que clama al cielo? Si esto ya te parece indignante, espera a escuchar las próximas revelaciones que tenemos preparadas, porque lo que viene desafiará toda lógica. Pero la revelación más abyecta está aún por desplegarse, porque hoy se anticipa que la producción adoptará medidas extremas contra aquellos que, según sus arbitrarios parámetros, han osado desafiar sus normas impuestas, con especial énfasis en el repudiable episodio del complot. Rumores inquietantes y profundamente alarmantes circulan por los pasillos, señalando a Celine y Kenny como los próximos blancos de esta purga televisiva. ¿Serán condenados directamente, sin la menor deferencia por las reglas que supuestamente rigen la competencia? ¿O la producción optará por una táctica aún más retorcida, alterando los esquemas de nominación para garantizar que los elementos problemáticos terminen irremisiblemente en la cuerda floja, a merced de una eliminación prefabricada? Esto no es justicia, es una censura solapada, un mensaje tácito pero inequívoco,
para el resto de los concursantes. O acatan nuestro libreto o serán fulminados. Y resulta absolutamente inhumano. Jugar con la trayectoria profesional y la reputación personal de individuos de esta manera tan cruel, todo bajo el falaz pretexto de ofrecer entretenimiento de calidad. El hogar de las celebridades ha mutado en una jaula dorada, donde la auténtica libertad de expresión y la capacidad de diseñar estrategias son castigadas con el ostracismo más severo. Nos venden la ilusión de un programa de convivencia armoniosa. Pero lo que en realidad presenciamos es una arena de gladiadores donde la producción ejerce la potestad divina de decidir quién permanece y quién es anulado. Y cuando nos referimos a la subversión de las dinámicas de juego, no estamos hablando de meras pinceladas o cambios nimios. La producción ha demostrado ser una maestra sin parangón en la concepción de escenarios ficticios, de retos que parecen brotar de una mente febril y enfermiza, diseñada para torcer el rumbo de la competencia. Justo hoy, podríamos ser testigos de la temida y absurda dinámica de los cerditos, una especie de ruleta de la fortuna que parece intencionadamente ideada para proteger a malos predilectos de la audiencia, o lo que es aún peor, una modificación súbita en el tope de votos que cada televidente tiene permitido emitir por concursante, un movimiento que desbarataría por completo cualquier táctica o alianza preexistente, y sumiendo el juego en el caos más absoluto. Es un juego sucio, una táctica arbitraria, que pulveriza cualquier atisbo de equidad en la contienda, transformando el azar en una herramienta de control absoluto en manos de los creadores del programa. ¿De verdad podemos creer que estas dinámicas son imparciales o están milimétricamente calculadas para dirigir el desenlace hacia la agenda oculta de los productores, garantizando que los personajes más carismáticos o, por el contrario, los más controversiales, permanezcan en pantalla sin importar un ápice la genuina voluntad del público? La casa se ha transformado en un verdadero laboratorio de experimentación social, donde los principios éticos son una variable absolutamente irrelevante. Si pensaban que ya habían vislumbrado el rostro más oscuro de esta manipulación descarada, permítanme decirles que no se muevan, porque la siguiente revelación les dejará absolutamente congelados, sin poder articular palabra. Pero la trama se enmaraña y se vuelve aún más sombría y enigmática, con la persistencia de ese misterioso sobre que, según los indicios, se encuentra en posesión de Josh y el Divo. Recuerden con claridad, no todo lo que implica el destierro es una penalización. Con frecuencia, los concursantes que han sido expulsados regresan al ruedo con prebendas inesperadas, con ases bajo la manga que poseen el potencial de alterar drásticamente el curso del juego. ¿Qué clase de secreto abismal resguarda ese enigmático sobre? ¿Acaso es un poder exorbitante que les otorgará la facultad de salvarse a sí mismos o a un aliado estratégicamente importante? ¿O quizás es una directriz terminante de la jefa para nominar a alguien completamente imprevisto, rompiendo de golpe todas las especulaciones y apuestas preestablecidas? La incertidumbre es un arma letal, manejada con destreza maquiavélica por la producción. Y este sobre no es otra cosa que la perfecta bomba de tiempo, cuidadosamente cebada y lista para estallar en el momento más inoportuno, generando así el mayor impacto y el drama más exacerbado. Podría ser la clave definitiva para descifrar cómo ciertos concursantes, a pesar de su aparente impopularidad, consiguen evadir la eliminación semana tras semana, o como otros, que cuentan con un masivo respaldo popular, caen de manera sorpresiva y sin explicación. Este obsequio del destierro, lejos de ser una bendición genuina, es un engranaje más en la maquinaria de control absoluto, un comodín estratégico que la producción empleará para dictar el compás del juego, para mantenernos perpetuamente anclados a la pantalla con una mezcla contradictoria de fascinación morbosa y una profunda indignación moral. Si, por un auténtico milagro de la imparcialidad, las votaciones se desarrollaran como realmente deberían, sin la interferencia descarada y sistemática de la producción, ya tendríamos ante nosotros una lista de sentenciados predecible y con nombres que se perfilan lógicamente, tales como Celine, Kenny, Fabio, el Divo y Josh,
Quizás sumando a esta nómina a algún otro mueble insustancial de los que deambulan por la casa sin aportar absolutamente nada relevante al espectáculo. 6 nombres que serían perfectamente congruentes bajo las premisas y reglas teóricas del juego. Pero la realidad, como ya hemos constatado con amarga certeza, es que hoy nos enfrentamos a un caos deliberado, una anarquía planificada que busca la desorientación total. Resulta absolutamente imposible anticipar con mínima certeza quiénes serán los verdaderos nominados, porque las variables en juego son excesivas y, lo que es peor, excesivamente turbias, el sobre envuelto en misterio, un comunicado sorprendente y repentino de la enigmática jefa, un castigo que caiga como un rayo inesperado en un cielo sereno, o una nueva y bizarra dinámica de votación que trastorne todo el esquema conocido. Esta estrategia de indefinición total no es, bajo ningún concepto, un descuido o un error de cálculo. Es, en verdad, un plan maestro concebido para sembrar el más profundo desconcierto, para que absolutamente nadie, ni siquiera los propios participantes, puedan planificar, urdir complots o siquiera comprender qué diablos está ocurriendo en realidad. Nos obligan a consumir cada minuto de esta farsa, aguardando con ansia una sorpresa, que, a estas alturas, ya sabemos que está manipulada con premeditación y alevosía. ¿Cómo podemos depositar nuestra confianza en un juego cuyas reglas se escriben, borran y reescriben caprichosamente al antojo de quienes detentan el poder absoluto? Esto es solo la punta del iceberg de lo que está sucediendo. Si crees que conoces la magnitud de la mentira, estás muy equivocado. Quédate, porque estamos a punto de destapar algo que te hará cuestionar todo lo que creías saber. La Casa de los Famosos, con todo su brillo y ostentación, se ha erigido en el epítome de una verdad incómoda, que muchos se resisten a aceptar. La producción, de manera recurrente y con una calculada frialdad, favorece a unos concursantes mientras desampara deliberadamente a otros, en una danza macabra de intereses velados y conveniencias económicas. El caso de Lupita. La participante recientemente descalificada representa un ejemplo abrasador y clarísimo de esta táctica. Un vasto segmento de la audiencia la percibía como una concursante que no generaba contenido. Una aseveración que, si bien podría tener un matiz de verdad en este contexto específico, ignora por completo su historial en otros programas de telerrealidad, donde demostró ser una estratega excepcionalmente paciente y con una voz fuerte y resonante, cuando el momento de su intervención llegaba. Sin embargo, en esta temporada, 2 escasas semanas resultaron insuficientes para que pudiera desplegar su verdadero juego, y fue cruelmente y sin remordimientos desechada del programa. ¿Fue verdaderamente una decisión democrática del público o, por el contrario, una estrategia de la producción meticulosamente planeada para allanar el camino a otros perfiles que consideraban más rentables y, por ende, más propicios para sus intereses? El público no busca la vulgaridad gratuita o el escándalo por el escándalo, pero sí anhela con vehemencia esa chispa, esa ocurrencia inesperada, el ingenio agudo, el debate encendido y apasionado. Algo que te provoque una risa genuina o te invite a una profunda reflexión, y no simplemente presenciar a alguien aplicándose maquillaje o realizando tareas domésticas sin mayor trascendencia. Es un eterno conflicto entre lo que el espectador desea con su corazón y lo que la producción decide, con aires de omnipotencia que debe desear, sacrificando a talentos genuinos en el altar de las cifras de audiencia y del drama forzado y artificial. Lo que la audiencia clama a gritos, con una insistencia que no puede ser ignorada, no es que los participantes se comporten de manera soez o altanera. Lo que verdaderamente se busca es esa chispa innegable, ese destello de lucidez, un comentario astuto y perspicaz, una expresión que nos arranque una carcajada espontánea y sin precedentes. Queremos contemplar debates apasionantes que nos hagan pensar, estrategias inteligentemente urdidas que nos mantengan intrigados, desafíos que nos retengan al filo del asiento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No es nuestro deseo observar a personas simplemente inmóviles, maquillándose con desinterés o llevando a cabo las mundanas tareas del hogar. Para eso,
Basta con observar la cotidianidad de nuestra propia familia, sin necesidad de un espectáculo televisivo. El público anhela contenido que lo atrape irremediablemente, que lo impulse a exclamar con genuina sorpresa: ¡asombroso! Esto sí es televisión de calidad. Esto es lo más excelente del entretenimiento actual. Y es aquí donde la producción, con una arrogancia desmedida, se jacta de jugar sus cartas con una maestría inigualable, eliminando sin piedad a quienes, y según su particular y sesgada definición, no aportan al contenido que ellos buscan. Pero, como hemos podido constatar, esta selección dista mucho de ser siempre justa o transparente. A veces, por resguardar a ciertos individuos que consideran pilares fundamentales para la trama que han preestablecido, excluyen sin miramientos a otros que, aunque no encajen en el molde preconcebido, podrían, sin duda, deparar grandes sorpresas. ¿No es esta una visión reduccionista y profundamente manipuladora de lo que debería ser la interacción humana auténtica en un programa de telerrealidad? ¿No es un excesivo control sobre lo que teóricamente debería ser un reflejo espontáneo de diversas personalidades? Es imperativo despertar de este letargo y confrontar la verdad oculta detrás de cada expulsión. ¿Crees que esto es todo lo que la producción esconde? Te prometemos que la siguiente revelación es aún más escandalosa y te dejará boquiabierto. Uno de los desaciertos más garrafales, desproporcionados y absolutamente flagrantes de esta temporada, a mi juicio, ha sido la inexplicable incorporación de Luis Coronel. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin añadir un nuevo integrante cuando el hogar de las celebridades ya se encuentra absolutamente repleto de personalidades, muchas de las cuales, para ser brutalmente honestos, son completamente invisibles y carecen de cualquier impacto real? Tras las 2 eliminaciones que ya hemos presenciado con creciente asombro, si mis cálculos no me traicionan, todavía permanecen 20 personas dentro de esa residencia, 20 almas. Esto constituye una multitud inmanejable e insoportable, una masa amorfa donde un número considerable de concursantes simplemente se esfuman en el paisaje y se transforman en muebles de los que ni siquiera somos capaces de recordar su nombre, completo o apellido. Un formato de telerrealidad que resultaría más absorbible, más digerible y, por ende, más atractivo para el espectador, sería aquel con un número sensiblemente menor de participantes. Quizás 19 en total, con 2 en la zona de destierro, dejando un contingente de 17 personas activas y verdaderamente visibles en la casa. Esa sería una cifra ideal y óptima que permitiría que cada personalidad brillara con luz propia, que las estrategias se volvieran más nítidas y comprensibles, y que los conflictos escalaran a niveles de intensidad y profundidad mucho más personales y cautivadores. Pero no. La producción, con una lógica retorcida, prefiere la cantidad sobre la calidad intrínseca, diluyendo el dramatismo y, paradójicamente, fomentando la aparición de figuras insignificantes que no aportan valor alguno al espectáculo. Es, en esencia, una decisión contraproducente que solo beneficia a aquellos que buscan pasar desapercibidos y, simultáneamente, perjudica el verdadero espíritu de competición y entretenimiento genuino que el público anhela. Amigo, amiga, leal seguidor de la verdad que me sintonizas en este preciso instante, ¿y qué sentimientos te despierta esta bochornosa y descarada situación que se desarrolla con total impunidad en el interior de esa casa que prometía transparencia? Hoy, miércoles 4 de marzo, las nominaciones se perfilan como una verdadera caja de Pandora, saturada de sorpresas maquiavélicas, meticulosamente diseñadas con una intención sumamente clara: aniquilar cualquier complot o plan estratégico ideado por los famosos que no se alinee perfectamente con los caprichos y deseos de la producción. Es un eterno juego del gato y el ratón, pero con una diferencia crucial. Aquí el gato siempre tiene el desenlace final en sus garras, y el ratón, por más astuto y sagaz que se muestre, está inexorablemente condenado a bailar al son que le impongan, sin margen para la improvisación. Hemos sido testigos, con una mezcla de intriga y desazón, de 2 tablas de sentenciados que, aunque inicialmente intrigantes, han estado ineludiblemente teñidas por esa mano invisible que, en la sombra, mueve los hilos,
generando un contenido que, si bien nos atrapa en su red de intrigas, también nos sumerge en una profunda indignación. La sorpresa ya no es el resultado de la espontaneidad o el azar. Es una táctica premeditada y calculada para mantenernos en vilo constante, para manipular arteramente nuestras emociones más viscerales y para dirigir el rumbo del juego hacia donde la producción considera más rentable y conveniente para sus desmedidos intereses económicos y de audiencia. El público está cansado, agotado de la opacidad, de la injusticia rampante, y merecemos la verdad absoluta sin velos. Si pensabas que la hipocresía no podía ser más profunda, entonces no te muevas, porque lo que vamos a desvelar te hará dudar de todo lo que has visto hasta ahora. El fenómeno de la conformación de equipos, como el célebre y controvertido Team Tierra, pone de manifiesto una verdad ineludible y a menudo ignorada. El público televidente, con una clara predilección, se decanta por aquellos concursantes que, de una u otra manera, logran generar esa fricción necesaria, esa chispa de entretenimiento que tanto anhelamos y que es el motor de estos programas. Aunque cada participante contribuye a su manera al dinamismo del programa, es absolutamente innegable que algunos capturan la atención y el afecto de la audiencia con una fuerza mucho mayor, con una chispa más vivaz y un magnetismo personal que trasciende la pantalla. Y es precisamente esta preferencia abrumadora del público, su necesidad intrínseca de observar a personas que se atrevan a debatir con pasión, a reír con desparpajo, a desafiar las normas preestablecidas, lo que la producción explota sin el menor reparo ético. Utilizan astutamente la popularidad que alcanzan estos equipos o individualidades como una coartada, una justificación falaz para legitimar sus propias injerencias descaradas, para validar sus decisiones unilaterales sobre quién debe quedarse en la contienda y quién debe ser eliminado, todo bajo la falacia de que eso es precisamente lo que la gente quiere ver. Pero, ¿es realmente lo que la gente genuinamente desea? ¿O es lo que se nos impone de manera subrepticia como la única vía posible para el entretenimiento de calidad? Se crea así una falsa dicotomía, una ilusión de elección que disfraza con astucia la mano dura y férrea que dirige el espectáculo desde las sombras, con un control absoluto. ¿Y tú, querido televidente, cuál es tu equipo favorito en este circo descarado de manipulación y emociones controladas, donde la verdad es la primera víctima? La constante exposición a esta dinámica perversa no solo afecta la integridad del juego, sino que deja cicatrices profundas en la psique de los participantes. Imaginen el desgaste emocional, la paranoia constante, la erosión de la confianza que deben experimentar al vivir en un entorno donde cada gesto, cada palabra, cada alianza puede ser tergiversada y utilizada en su contra por una entidad omnipotente. Los concursantes, que en su mayoría ingresan con la esperanza de una oportunidad, se ven convertidos en ratones de laboratorio, observados, analizados y luego sometidos a experimentos conductuales diseñados para provocar reacciones extremas. Los famosos seres humanos con sensibilidades y límites son empujados a sus límites, algunos mostrando signos evidentes de estrés, ansiedad y, en ocasiones, incluso de una notable distorsión de su propia personalidad. Se les exige un rendimiento dramático continuo, un flujo ininterrumpido de conflicto y emoción, sin importar el costo personal. Esta presión inhumana a menudo resulta en un quiebre emocional, un llanto real que se convierte en combustible para el rating, o una explosión de ira que se edita para crear el villano perfecto. La salud mental se convierte en una frase vacía, una preocupación que se evapora frente a la oportunidad de una cuota de pantalla más elevada. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar como sociedad por este entretenimiento que deshumaniza a sus protagonistas? Es una batalla campal entre la percepción que se genera en las redes sociales y la narrativa férreamente controlada por la producción. Mientras millones de usuarios expresan su apoyo, su descontento y sus teorías conspirativas a través de plataformas digitales, creyendo ingenuamente que su voz tiene peso, la producción se burla en silencio de este feedback popular. Han aprendido a monitorear el pulso de las redes, no para escucharlo, sino para contrarrestarlo.
Si un concursante adquiere una popularidad inesperada que no encaja con su guión preestablecido, o si un villano fabricado empieza a caer en desgracia, la maquinaria de manipulación se activa. Vídeos editados maliciosamente, filtraciones interesadas, dinámicas de nominación sorpresivas e incluso comentarios sesgados de los presentadores para influir en la opinión pública. La supuesta interacción con el público es una ilusión, una fachada elaborada para legitimar decisiones que ya están tomadas en despachos. La producción no solo maneja el juego dentro de la casa, sino que también ejerce una censura sutil pero implacable sobre el discurso exterior, buscando alinear la percepción pública con su visión prefabricada del drama. Los hashtags de apoyo se convierten en meros espejillos de colores ante una realidad de control absoluto. Y nosotros, la audiencia, ¿dónde quedamos en todo este laberinto de engaños y artificios? Nos han convertido en cómplices involuntarios, en consumidores pasivos de un producto televisivo que, detrás de su fachada de realidad, esconde una operación de alto calibre de manipulación psicológica y social. Cada voto que emitimos, cada comentario que compartimos en redes, cada minuto que dedicamos a ver este show, contribuye a la legitimación de sus prácticas. Nos alimentan con un drama prefabricado. Nos incitan a odiar, a amar, a juzgar, mientras se frotan las manos con las cifras de audiencia y los ingresos publicitarios. Estamos siendo, sin saberlo, y parte de un experimento social masivo, donde nuestras emociones son el campo de juego y nuestra lealtad es la moneda de cambio. La línea entre la moralidad y el entretenimiento se ha desdibujado hasta volverse irreconocible, y lo que antes considerábamos inaceptable, ahora lo consumimos con una mezcla de indignación y adicción. Es hora de cuestionar nuestra propia participación. ¿Hasta cuándo seguiremos siendo marionetas en este circo mediático, permitiendo que se juegue con nuestra inteligencia y nuestros valores? ¿No sienten la urgencia de exigir responsabilidades a quienes se burlan de nuestra buena fe y desmantelan la verdad ante nuestros propios ojos? Lo que estamos a punto de sacar a plena luz te abrirá los ojos de una vez por todas. La desesperación por mantener el nivel de drama en constante ebullición ha alcanzado cotas inimaginables. La producción no solo manipula nominaciones y crea dinámicas absurdas, sino que, según fuentes internas de nuestra plataforma, ha llegado a utilizar técnicas de engaño directo con los concursantes. Se les promete una cosa para luego entregarles otra, creando fricciones y decepciones que son puro oro para la cámara. Se les incita a la confrontación, se siembran dudas, se distorsiona la información que les llega del exterior e incluso la que proviene de sus propios compañeros. El objetivo es claro y cruel: encender la mecha de la discordia, generar la riña, la lágrima, la explosión. No importa si los participantes terminan agotados, si su imagen pública se deteriora o si sus relaciones personales se ven irreparablemente dañadas. Para los creadores de este show, todo es material, todo es contenido. Los límites éticos son un chiste de mal gusto, y la integridad personal de cada famoso es una herramienta más en su arsenal para la creación de un espectáculo que, en el fondo, es una abyección moral. ¿Podemos tolerar que se trate así a seres humanos solo por nuestra necesidad de entretenimiento? Más allá de las cámaras, la situación contractual de los participantes es un pozo de opacidad y potenciales abusos. Se les exige una lealtad absoluta al formato, pero la producción se reserva el derecho de alterar las reglas en cualquier momento, de forma unilateral. Esto no solo genera incertidumbre, sino que, en esencia, convierte sus acuerdos iniciales en papel mojado. Cláusulas de confidencialidad extremas, multas exorbitantes por deslealtad al show y la amenaza constante de una mala imagen mediática son algunas de las cadenas invisibles que atan a los concursantes a este circo. Se les despoja de su autonomía, de su capacidad de decisión, y se les fuerza a actuar bajo un guión no escrito pero implacablemente impuesto. Si un concursante decide oponerse, si intenta denunciar las injusticias, y se enfrenta a una maquinaria legal y mediática diseñada para aplastarlo, esto no es un concurso. Es un contrato de adhesión a la voluntad suprema de los productores, donde la letra pequeña es más grande que cualquier promesa de fama o fortuna. La libertad de expresión, incluso dentro de un reality,
Es una burla, una quimera que se disuelve bajo la sombra del poder absoluto. ¿Hasta cuándo seremos espectadores silenciosos de esta tiranía televisiva? Aún hay más verdades que van a estallarte en la cara. La selección del elenco de esta temporada también merece un análisis detallado y severo. ¿Bajo qué criterios se eligen a ciertas figuras que, francamente, carecen de carisma o de una historia personal interesante para el público? Pareciera que la estrategia no siempre busca el talento o la capacidad de generar dinámicas espontáneas, sino más bien la creación de un elenco de relleno, que sirva de contrapunto a los verdaderos protagonistas elegidos por la producción. Es un juego de luces y sombras deliberado. Se ficha a concursantes que pasarán desapercibidos, a la sombra de otros, para que el contraste sea aún mayor y el drama de los elegidos resalte con más fuerza. Esta práctica es una falta de respeto no solo para la audiencia, sino para los propios participantes que ingresan con genuinas aspiraciones y se encuentran relegados a un papel secundario sin voz ni voto. La casa se llena de muebles no por accidente, sino por un diseño premeditado que busca diluir la competencia, reducir las opciones de verdaderos líderes o estrategas y asegurar que solo unos pocos controlen el relato. Es una artimaña más en su repertorio de manipulación. Una que sacrifica la calidad global del programa en aras de un guión preescrito. La verdad es que La Casa de los Famosos se ha erigido en el epítome de la manipulación televisiva más desvergonzada, un escándalo latente que semana tras semana nos mantiene irrevocablemente anclados a la pantalla, sintiéndonos indignados pero, paradójicamente, cómplices de un juego viciado desde sus cimientos. Cada eliminación que presenciamos, cada nominación inesperada, es un nuevo capítulo en esta farsa grotesca, donde la producción asume el rol del titiritero supremo y los concursantes, lamentablemente, son meros títeres que danzan al son de cuerdas invisibles. No te quedes al margen de esta revelación explosiva que desgarra el velo de lo que creías real. Únete a nuestra comunidad, suscríbete a nuestra plataforma y activa de inmediato las notificaciones para no perderte ni un solo detalle más de este engaño gigantesco que se despliega ante tus ojos. Y la verdad, te lo garantizamos, es aún más demoledora e impactante de lo que tu mente puede siquiera imaginar. Nos vemos en la próxima entrega, donde continuaremos desenterrando los secretos más oscuros de la telerrealidad.